Las actividades que más se realizan, ¿no?, en la celebración de fiestas patrias. Es por eso que hemos contactado al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que lo tenemos en línea. Le agradecemos nos responda tan temprano en la mañana porque son días de harta actividad y donde hay que asumir varias responsabilidades. Por lo demás, ¿cómo está, ministro? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Para Gerardo, la Claudia, efectivamente, son varios días en que uno se despierta muy, muy temprano, sobre todo nosotros, para tratar de transmitir la importancia de tener una conducción segura a toda la gente que va a estar viajando. Y nos acostamos bien tarde. Anoche estuvimos inaugurando la fonda ahí en el Parque O'Higgins, ¿Bailó en una usted? fiesta bonita. Siempre bailo. A ¿Así, mí, ah? a la menor provocación bailo, así que A menor bailé, provocación. Ya, pero bailé tres cuergas ahí con Maisa, con la diputada Plasencia y también con la subsecretaria Elgueta. Así que estuvo súper bueno. ya. A ver, ministro, primero, antes que vayamos como a las recomendaciones y todo, ¿cómo se viene la mano para el día de hoy, para quienes van a salir de Santiago hacia la zona central, hacia el norte, hacia el sur? ¿Por qué se lo digo? Porque probablemente ya hablaremos del regreso. Vendrán todos, ¿no es cierto? Se genera Claro. pero hoy mucha gente empezó a salir desde el fin de semana pasado. Me imagino que ha ido más a cuenta gota, pero ¿cuál es la proyección que tienen ustedes para hoy? Es evidente, ¿no es cierto?, que lo que va a pasar es que hoy día vamos a tener muchos vehículos saliendo de la ciudad, de las ciudades, porque esto no es solamente un fenómeno de Santiago, ponemos el foco en Claro. Santiago, pero no es solo Sí. Santiago. Y claro, así como ya, pero lo que lo hace un poquito menos dramático es que ya hubo muchas personas que salieron el fin de semana previo, viernes, sábado, y no han retornado. Y otros irán a salir mañana, 18 también. Entonces, la salida de las ciudades en general es distribuida. Y eso hace que la congestión sea importante, pero no sea todo lo muy importante que va a ser el día domingo. El día domingo va a ser el retorno masivo de las personas a la ciudad. Nuestro país es un país muy urbano, el 90% de los chilenos vivimos en ciudades. Y ese retorno desde playa, desde lugares de recreación hacia la ciudad, se va a concentrar el día domingo. Entonces, en materia de congestión vehicular, yo diría el principal problema lo vamos a tener entonces. Pero el problema que tenemos siempre es el problema de las velocidades, el problema de la conducción desatenta, el problema de, ¿no es cierto?, el no uso del cinturón de seguridad, y en esta fiesta especialmente del alcohol. Y eso es muy grave, es muy relevante, y por eso es que estamos determinados en no solamente estar con un proceso de fiscalización amplio. Carabineros aquí, por supuesto, es esencial, pero no solamente con Carabineros, con Senda, con la Dirección del Trabajo, en el caso de los turnos de trabajo de los conductores de buses, también con los inspectores municipales, tratando de generar, ¿no es cierto?, la mayor fiscalización que podemos, pero lo más relevante acá es la conciencia de cada uno. Que todos podamos conversar. Lo ha dicho ayer, el presidente fue muy enfático y lo ha dicho una y otra vez respecto de que el alcohol y la conducción no son compatibles. Ministro, usted me actualizará las cifras, pero yo buscaba las del año pasado, me aparecían en Fiestas Patrias 61 fallecidos, en accidentes viales en Fiestas Patrias 52 detenidos por droga, 102 bajo la influencia del alcohol, 298 ebrios. Estos números, ¿cuál es la proyección que tienen? Y por supuesto es bajarlo, pero ¿cómo vamos desde que comenzamos y cuáles son las metas que se han autoimpuesto allí? El 2024 fue un año que, ahí las cifras son siempre malas acá, nunca una cifra es buena, No, claro. Independiente de cuánta gente fallezca, eso es lo primero que hay que decir. Comparativamente con los años previos, el año 2024 fue un buen año, porque fue el de menor fallecidos en 30 años. Sin embargo, el 18 fue pésimo. Ya. El 18, si yo cuento de viernes a domingo, día completo, son 70 personas que fallecieron. Carabinero hace un conteo un poquito distinto, porque cuenta el viernes a partir de las 5 de la tarde, y ahí la cifra es 66, que son los que maneja Carabineros. Y esto incluye todo tipo de accidentes viales, ¿no? Promedio, Peatones, conductores, todo tipo de accidentes viales, ¿no? por supuesto, ¿no? Ya. Y el fenómeno, Gerardo, es extraordinariamente masculino, y eso también es parte de lo que hay que hablar. Aquí, cuando estamos hablando a los varones. Fíjate que este fin de semana que pasó, el primer reporte de Carabineros me hablaba de 12 personas fallecidas, ya avanzado el domingo. De las 12 personas fallecidas, 4 eran hombres, 8 eran mujeres. Entonces usted me dirá, pero ¿cómo que masculino? Espérese. Los 4 conductores eran los 4 hombres. Las 8 mujeres eran peatones y pasajeros.
Entonces, es súper importante acá transmitir de que es a los varones, especialmente los jóvenes, hasta 45 años, quienes protagonizamos la mayor cantidad de los siniestros viales y que con resultados de muerte. Ministro. Y el segundo, Sí. Claudia. Sí, ministro, hablamos con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Solo una duda, yo tengo la sensación, pero quizás es una percepción selectiva, de que hoy día no existe como en el inconsciente colectivo la preocupación de si me va a parar carabinero en la esquina siguiente. Yo tengo el recuerdo de que hace ya, no sé, unas décadas, uno tenía un poco ese temor, pero hoy día no lo veo y no sé también cómo es el control respecto de drogas, que también sabemos, ¿no es cierto?, que por lo menos en fiestas largas como esta va a ser un tema. Personas que están manejando no solamente en estado de ebriedad o con un poco de alcohol en su sangre, sino que también en drogas. Sí. A ver, nosotros trabajamos esto en conjunto con Carabineros. Es Ministerio de Transporte, junto con Carabineros, junto con inspectores municipales. Y esto es un trabajo que hacemos a lo largo de todo el país. Hoy día Carabineros, solamente en el ámbito de tránsito, tiene más de 1.000 carabineros desplegados a nivel nacional, junto con nosotros, junto con, te digo, las otras fuerzas. Efectivamente es un número de personas que es acotado y que hoy día nuestros carabineros tienen otras funciones que también son muy relevantes. Claro. Y por eso es que tratamos de multiplicar esfuerzos al estar juntos. Hay un despliegue, por ejemplo, que nosotros hemos hecho durante todo este tiempo, sobre todo en las ciudades, que le hemos llamado el Plan Calles Protegidas, en que hemos estado, y la prensa ha estado mucho con nosotros, por ejemplo, identificar motocicletas, automóviles, documentación, en que han habido personas que se han salido detenidas, en que los canales de televisión han hecho un verdadero reality de esta cuestión. Y eso yo creo que ha sido bueno porque ha permitido reducir la cantidad de vehículos, la cantidad de conductores que están en falta. Al principio nosotros teníamos que pasar multa o retirar vehículos casi un 40% más, incluso en el año 2022, de quienes nosotros deteníamos. Hoy día eso ha bajado a menos del 20%. Ministro, Pero dígame. perdón que le interrumpa. Usted escucha al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, conversando con Primera Pauta. Cuando se hacen estas campañas, la última es muy impactante, la campaña televisiva me refiero, de conciencia, llamar a la conciencia, ¿no? ¿Funciona más el impacto y el miedo que el llamado a la responsabilidad? ¿Qué han notado ustedes en eso, el efecto? Yo creo que, no sé, yo creo que ambas cosas ayudan. En este caso la campaña es una campaña que yo considero que es muy bonita, hecha por el gobierno. Tenemos dos campañas, una hecha por el gobierno, que es este pueblito del silencio, este pueblito que es un pueblito que se alimenta de todas las personas que van falleciendo, un pueblito constituido por animitas, ¿verdad? Sí, un pueblito que queremos ver que nos deje de crecer, que está animado por una tonada de Daniel Muñoz, hermosísima, y que, claro, es un pueblito que parece ficticio, pero es un pueblito muy real. Es un pueblito que está distribuido a lo largo de todo Chile, y cuando tú caminas y transitas por los caminos, especialmente por los caminos rurales, lo observas. Y eso es una cosa que quería mencionar, que es que este es un problema especialmente rural. A pesar de que 9 de cada 10 chilenos vivimos en ciudades, el 70% de los fallecidos son en caminos rurales. En carreteras también, pero no ocurren dentro de la ciudad, ocurren afuera. Y por eso es tan importante acá también el tener especial conciencia cuando estamos transitando por caminos secundarios, el que hay personas que caminan por la berma, hay espacio más acotado para poder maniobrar, ahí los choques, las colisiones, los atropellos suelen ser fatales. La segunda campaña la sacó ayer Carabineros, que decía "Es tarde para llorar", una campaña bien fuerte, cortita, con Carlos Pinto, en que dice, bueno, claro, tú te subiste al automóvil, hiciste caso omiso, pero después cuando la tragedia ocurre, es tarde para llorar. Esto había que haberlo visto antes. Esta es una responsabilidad que tenemos que tomar al ponernos detrás del volante. Es una buena campaña de Carabineros. Sí. Hay otro punto, y esto es más un comentario que una pregunta, ministro, si me lo permite. Cuando uno va en carretera, en fechas como esta, no es solamente, por supuesto, el riesgo atroz de que algún otro conductor vaya, ¿no es cierto?, bajo los efectos del alcohol o drogado. Es también la ansiedad, y lo llevo, digamos, a un efecto más psicológico, la ansiedad de querer llegar antes que otro. Y entonces, si va una familia, ¿no es cierto?, a un ritmo más, digamos, a la velocidad normal, siempre hay alguien que va demasiado estresado por llegar antes. Entonces, las carreteras empiezan a tener un nivel de tensión entre autos que quieren ir, ¿no es cierto?, apurando a los otros, que también yo creo que es un llamado a eso. No es solamente, digamos, a estar bajo los efectos del alcohol y de la droga.
Totalmente. Y por ejemplo, ahí una cosa que se manifiesta, que yo lo encuentro además muy dañina para la convivencia, es el uso de la berma. O sea, cuando tú vas en las carreteras, con frecuencia se nos ha instalado el que hay gente que adelanta por la berma, Sí. que no solamente es extraordinariamente inseguro, sino que además es un gesto winner de saltarse la cola. Es que esa es la Si ese palabra. vehículo se va a poner un poco más adelante de todos los demás, Sí. es colarse. Y a mí me produce una frustración y una rabia enorme, y como tú dices también genera una como se Tensión. instala, ¿no es cierto?, sobre todo nosotros los varones, una sensación de como yo voy a impedir que esto ocurra, y se produce una tensión entre vehículos que suele ser mortal cuando la velocidad es alta. O sea, esa experiencia que tú mencionas, acompañado de alta velocidad, suele terminar en un mal final. Ministro Juan Carlos Muñoz, ¿cómo va la proporción de esto? Nos centramos en el consumo de alcohol, pero ¿cómo va la proporción, el consumo de drogas que se da en cuanto a la causa de accidente o que está siendo más recurrente? Lo hemos visto incluso a veces en fiscalizaciones, conductores de buses que también recurren a ello. A ver, ese es un tema en el cual desde el Ministerio nosotros focalizamos nuestra acción en los terminales de buses. De hecho, ahora me voy dirigiendo a un terminal de bus interurbano para poder hacer una fiscalización de ese tipo, en que nos interesa especialmente que los conductores de los buses no solo estén con la documentación adecuada, sino que no estén bajo efectos del alcohol y de drogas. Senda nos acompaña aquí, tenemos una capacidad que es agotada, tenemos en la mayoría de regiones una ambulancia de este tipo para poder eventualmente para hacer este tipo de testeo, porque exigen un examen de sangre para poder tener un examen fidedigno y concluyente respecto a la presencia de, por ejemplo, estupefacientes. Ahora, ese es un trabajo que se focaliza también en torno a los puntos de mayor consumo de alcohol, en que Carabineros pone foco, ¿no? En los puntos donde, por ejemplo, en torno a las fondas, en torno a los puntos de mayor festejo, en que uno podría prever que va a haber mayor consumo de alcohol. Es algo que se ha ido haciendo. No tengo exactamente las cifras, Carabineros no me la ha facilitado la última, respecto de cuántas personas son las que hemos tenido que sacar o que detener, la verdad, por alcohol. El número que tengo en la cabeza era entre 500 y 800 personas en lo que va de este periodo. La última pregunta, al menos de mi parte, tiene que ver con, me tocó conducir fuera de Chile, Europa, esto hace poco, y lo que más me impactó era el cumplimiento de la normativa, pero no es por una cuestión cultural, sino que porque la sanción está allí, está en todas las esquinas. Un flash que dispara cuando uno se pasa los 30 kilómetros por hora en ciudad, específicamente. Y me hizo recordar la ley Cati, que está aprobada, pero los reglamentos no están listos y no lo tenemos. Entonces, cuando existe esa ley, yo me da cuenta en Europa, yo decía, qué bueno, pero que son para cumplir. Pero no, lo que pasa es que si no, uno suma y suma multa, porque si uno se pasa, dispara y ya no hay discusión, se paga simplemente. Y pasa en autopistas y pasa en ciudades. ¿Qué pasa con la ley Cati? ¿Vamos a alcanzar a verla en este gobierno? Definitivamente, el reglamento está demasiado enredado y no vamos a alcanzar a tenerlo. A ver, estoy 100% de acuerdo contigo respecto de la importancia de la ley Cati. Cuando uno mira países similares al nuestro culturalmente, lo que ha realmente cambiado la aguja respecto a la fatalidad es justamente, yo diría que dos leyes que para mí son fundamentales. La ley Cati, esta que permite hacer lo que tú acabas de describir muy bien respecto a alguien que, por ejemplo, se pasa una luz roja o transita a exceso de velocidad, y la otra una licencia de conducir por punto, Sí. Que la voy a describir quizás al final de mi intervención. Respecto a la ley Cati, esta es la administración que logró aprobar una ley que era muy difícil porque veníamos con una mala historia de los fotorradares, tú te acordarás, quizás 20, 25 años atrás, y la ley se aprobó. La ley exigía 3 reglamentos, tenemos 2 reglamentos ya aprobados, un tercero que yo diría que estamos prontos a aprobar. La ley exigía hacer una serie de pilotos tecnológicos para poder determinar cuál es el tipo de tecnología que podíamos instalar en las distintas intersecciones donde esto se pudiese realizar. Esto también ya se hicieron todos esos pilotos, estamos bien. Estamos haciendo ahora las licitaciones asociadas a los sistemas informáticos que esto va a necesitar, porque yo entiendo la ansiedad y créeme que la tengo yo más que nadie. O sea, a mí me encantaría haber tenido esto instalado el día 1. Sí, por eso la pregunta era si alcanzábamos ahora o definitivamente no vamos a alcanzar, a lo mejor no.
Yo creo que vamos a estar, ya tenemos la licitación, ¿no es cierto? Hicimos una licitación inicial para diseñar cuál era el sistema que íbamos a necesitar, informático, para poder recibir la información de las cámaras, generar, ¿no es cierto?, todos los procedimientos administrativos para que alguien valide que efectivamente la imagen que uno recibe es razón suficiente para multar, emitir la multa, y todo un proceso administrativo que será automatizado, pero hay que diseñarlo. Y no basta eso, no basta con simplemente tener la ley aprobada. Y estamos dentro del rango de lo que yo hubiese considerado. Yo no considero que estemos atrasados, la verdad, a pesar de que me hubiese gustado estar mucho antes. Si vamos a alcanzar a pasar las primeras multas con Katy, yo creo que vamos a estar justitos. Me encantaría que fuese así. No estoy seguro que lo pueda comprometer. Sí. Hablamos con él. Lo segundo me gustaría comentar que es importante la licencia de conducir por puntos, en que uno, cuando obtiene la licencia de conducir, te entregan puntos de buen comportamiento, por ejemplo 15. Y si tú te pasas una luz roja y te sacan una multa, pierdes 3. Si te expiden en exceso de velocidad, te quitan 4, ¿te fijas? Y si te quedáis sin, estás obligado a capacitarte o pierdes la posibilidad de conducir por un tiempo. Y si tienes un buen comportamiento, vas ganando puntos de buen comportamiento. Bien. Eso que se parece al fenómeno que decía Claudia, como de competencia entre los autos en la carretera. Ese fenómeno también ahí induce gente en general un mejor comportamiento, y la gente la piensa 2 veces antes de cometer una infracción. Sí. Ministro Juan Carlos Muñoz, vamos un poquito a lo que va a pasar hoy. Usted dice, ojo, el regreso del domingo va a ser el día clave y probablemente las congestiones mayores. Hagamos la salida. Primero, el tema de los peajes. Este famoso peaje a Luca, ¿de qué hora hasta qué hora funciona? La proyección de ustedes, que hoy salen, me imagino yo, el mayor caudal de automóviles a diferencia de mañana. ¿Cuántos tienen proyectado? ¿Dónde ven los puntos críticos? ¿Hacia la 68, hacia la ruta 5 Norte, 5 Sur? ¿Cuál es el plan? A ver, lo que tenemos proyectado es que evidentemente hoy día vamos a tener la mayor cantidad de personas que van a estar saliendo de las distintas ciudades pasado mediodía. Hay muchas empresas, ¿no es cierto?, lugares de trabajo en que se trabaja hasta mediodía, a veces tienen un pequeño celebración y después la gente sale. Por lo tanto, esto lo vamos a tener concentrado al final del día. Vamos a tener saliendo hoy día, en el caso de Santiago, yo estimaría cerca de 140.000 vehículos, 130.000 vehículos, una cantidad muy importante. Y vamos a tener el retorno masivo de muchos vehículos el día domingo. La cifra del retorno va a depender de cómo se distribuye. Va a haber gente que va a salvar, esperamos, retorno el día sábado, para poder disminuir, ¿no es cierto?, evitar la congestión, y un comportamiento que nosotros recomendaríamos instalar. O sea, ojalá que las personas le hagan el quite, sobre todo a la tarde del día domingo, donde vamos a tener mayor congestión y donde va a ser bien complicado el retorno desde las distintas, desde la costa, desde el norte, desde el sur. Ya, pero se le pregunto, por ejemplo, sabemos que hay puntos críticos, ya son como obvio, algunos peajes. La instrucción, ¿cuál es, digamos, para poder, si la situación se empieza a generar? No, por supuesto, pero es que lo que pasa es que los accesos a Santiago todos tienen, no tienen peajes estáticos, tienen en movimiento, por lo tanto, eso no es un cuello de botella, la verdad. Tienes razón, claro, sí, toda la razón, me quedé en Chile hace no sé cuántos años. Ya, sí, ¿se acuerda lo que eran esos tacos? No, brutal, y la gente, fíjate que en el sur todavía pasa, ¿no es cierto?, que tenemos de repente el acceso a la ciudad, por ejemplo, el acceso a Temuco tiene peaje, en que hay veces que se levantan las barreras, supongo que a veces terminan levantando barreras. Sí. Y el peaje a Luca entonces sería de qué hora hasta qué hora, y me imagino que a partir de hoy día. Ya, sí, efectivamente, yo no sé si vamos a tener peaje a Luca, me imagino que vamos a tener peaje a Luca en la madrugada de mañana. La información la está dando el Ministerio de Obras Públicas, no la tengo aquí conmigo. Ya, ministro, bueno, queda simplemente el llamado a la responsabilidad, a cumplir, a pasarla bien, a no engrosar la lista de esos horribles números que usted ha entregado del año pasado, que esperamos que sean mejores. Se nos queda en el tintero, perdón, el flujo en el aeropuerto, ministro. O sea, ahí vamos a tener toda esta semana, desde el día de lunes a domingo, un flujo de cerca de 550.000 personas que van a salir, que es mucha gente de viaje. Es un impulso muy relevante que aumenta el tránsito durante este mes. Muy bien. Y que está distribuido en Mitimota. Lo otro que quisiera destacar es agradecer a las empresas de telecomunicaciones, que las telecomunicaciones pueden salvar vidas en estos casos, que van a estar mandando un mensaje de texto. Mandaron a 1/3 de los teléfonos el día viernes pasado un mensaje asociado a seguridad vial. Van a mandar uno hoy día, a eso a las 5 de la tarde, para la gente que va a salir a festejar, ¿no es cierto?, que lo haga con cuidado, y lo propio
propio vamos a hacer con el tercer tercio de las líneas el día viernes. La idea es poner las telecomunicaciones también al servicio de la seguridad vial. Ya, o sea, en el fondo como un Pepe Grillo que va a estar diciendo cuidado, bueno. cuidado. Como parecido al tsunami, porque este Ya. es un tsunami. Claro. Pues sabemos a la hora Sí. que va a llegar la ola, Claro. en que vamos a tener la mayor cantidad de muertos en Chile, producto de este tema. Claro. Sabemos es igual que un tsunami, entonces tenemos que evacuar la playa. Acá tenemos que transmitirle a la gente que el tsunami viene y tiene que conducir, ¿verdad?, sin efecto del alcohol, tiene que conducir con el cinturón de seguridad puesto, no dejar el teléfono a un lado, ¿no es cierto?, y los niños con sistema de retención infantil en la parte trasera. Ministro, le damos las gracias y que tenga una buena celebración si es que dispone de tiempo para ello. Muchas Sí, gracias. vamos a tener un ratito. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Un abrazo. Chao. Adiós. Son las 7:27, te respondo la